Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Telesur? Sean todas y todos cordialmente bienvenidos a su espacio 7 preguntas con este servidor, Ernesto Villegas. Hoy tenemos como invitada a la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy bien, bienvenida. Gracias. Gracias por venir. Bueno, cancillera, tenemos muchos temas de qué conversar, pero lo vamos a hacer en el marco de una dinámica muy particular que tiene este espacio. Ustedes ve 10 preguntas que están acá redactadas previamente por este servidor. Ustedes conocen su contenido, solo conoce el número que las identifica. Le voy a pedir que escoja del 1 al 10, 6 preguntas. Y la séptima la va a escoger nuestra audiencia a través de la página web de esta televisora, telesurtv.net, y a través de las redes sociales de Telesur. Así que de una vez, Delcy Rodríguez. 134 134 689. 6, 8 y 9. Bien, perfecto. De modo pues que quedan la 2, la 5, la 7 y la 10 para que nuestras usuarias puedan escoger la séptima pregunta. Nosotros vamos a una muy breve pausa y venimos enseguida con Delcy Rodríguez. Bien, otra vez damos la bienvenida a nuestra canciller o cancillera de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. ¿Cuál es el término adecuado? ¿Canciller o La canciller? canciller. La canciller. Vamos directo con la pregunta 1. ¿Quién ha ejercido más influencia en quién? ¿Jorge Rodríguez en Delcy o Delcy Rodríguez en Jorge? Esta pregunta se le hice a su hermano, ahora se la hago a usted. Bueno, Jorge, sin duda, en mi muy temprana infancia, fue un referente, fue un padre, fue un maestro. Me acompañaba a hacer las tareas todos los días, de tal manera que para mí fue un ejemplo que me acompañó permanentemente y sigue siéndolo así. Sigue siendo el hermano mayor y sigue siendo también mi mejor amigo. Es un acompañamiento del alma, de conciencia, de convicción y de mucho afecto. Somos, muchas veces lo decimos, como hermanos gemelos. Bien, siguiente pregunta. Si Venezuela asumió la presidencia pro tempore de Mercosur, tal como lo anunció ayer la Cancillería venezolana, luego de que Uruguay anunciara su entrega, y hoy Argentina desaprobó en un comunicado esa asunción, ¿qué perspectivas reales de funcionamiento tiene esa instancia de integración al día de hoy? Bueno, Venezuela va a ejercer plenamente lo que le corresponde por derecho, que es el ejercicio legítimo y pleno, tanto de sus deberes como de sus derechos en la presidencia pro tempore del Mercosur. Lo que se dé distinto al derecho que está contemplado en sus tratados fundacionales, Ernesto, como el Tratado de Asunción en su artículo 12 y el Tratado de Europreto en su artículo 5, lo distinto que se realice al margen de esos tratados, pues nos coloca en una situación de facto. Estaríamos golpeando no a Venezuela, estaríamos golpeando duramente al Mercosur, porque estaríamos en especie de limbo donde nadie sabe qué norma debe respetarse, ni nadie sabe qué debe hacerse. En el fondo, lo que está detrás de todo esto, Ernesto, bueno, es la triple alianza que pretende ejecutar o reeditar un plan Cóndor contra la Revolución Bolivariana. Y en ese atentado contra la Revolución Bolivariana está atentando también contra los pueblos del Mercosur. Se está afectando un mecanismo de integración regional, se están afectando mecanismos de unión de los pueblos de Sudamérica, con el único pretexto y con el único convicción de imponer nuevamente el consenso de Washington. Son los mismos, Ernesto, que pretenden volver al pasado, a esa década oscura donde las políticas neoliberales pues sumieron a nuestros pueblos en la pobreza, en la miseria, en la desigualdad, en la exclusión, que violentaron masivamente los derechos humanos de nuestros pueblos. De tal forma que nosotros responsablemente estamos ejerciendo la presidencia pro tempore de Mercosur. Hemos agradecido además la gestión, lo que fue la presidencia de Uruguay, hemos agradecido al gobierno de Uruguay por todo lo que fue su desempeño y hemos agradecido también, bueno, el respeto que ha hecho el gobierno de Uruguay del Estado de Derecho de este mecanismo subregional. Ahora, la Cancillería argentina invoca la costumbre, y la costumbre, según resalta en un comunicado, es que los países que asumen la presidencia pro tempore acudan a un encuentro con el resto de las naciones parte, de los estados parte, y se dé la toma de posesión formal. Eso es completamente erróneo y una maniobra antijurídica. Eso es el pseudo derecho, ¿no?
La costumbre en los tratados internacionales, la costumbre desde el punto de vista de la interpretación de la norma, no puede imponerse a la ley. La ley es clara. ¿Qué dice la ley? Que bueno, que el traspaso de la presidencia pro tempore debe darse una vez transcurrido un semestre y ocurre por orden alfabético. Son las únicas dos condiciones que deben ocurrir para que de pleno derecho y automáticamente se dé el traspaso. Ahora, pretender invocar la costumbre como una fuente de derecho cuando los tratados internacionales, fundacionales del Mercosur son muy claros y se aplican, no tiene ningún sentido jurídico. Por eso te digo que habría que irse a las razones políticas, ideológicas, que está haciendo de esta triple alianza en un nuevo plan Cóndor contra nuestra región, que pretende prácticamente hacer desaparecer la revolución bolivariana. Y desde acá nosotros les decimos, bueno, se van a quedar con las ganas, porque nosotros estamos seriamente comprometidos con la institucionalidad, estamos seriamente comprometidos con el Estado de Derecho, con el respeto de las normas, y esa exigencia desde la presidencia pro tempore, nosotros también se los hacemos a los Estados partes. El comunicado argentino plantea una reunión de coordinadores para tratar el asunto. No, un mecanismo transitorio. Venezuela ha rechazado a la completamente aceptación de la presidencia de Venezuela. Las decisiones de los cancilleres, como está contemplado en los tratados, las decisiones de los cancilleres y de los jefes de Estado no se delega a un nivel inferior, ni muchísimo menos por normas subreglamentarias. Eso está completamente fuera de orden, Ernesto. A nosotros nos preocupa mucho cómo la canciller argentina, que pretende, es candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas y respete de esta manera los tratados internacionales, pretendiendo entonces ejercer un cargo de tanta relevancia a nivel internacional y a nivel mundial. Es un motivo de preocupación. Ya lo hizo en la OEA, sirviéndole la mesa al secretario general, que bueno, todos conocemos el expediente tenebroso de este personaje, pero además en el Mercosur también lo está aplicando. Está desconociendo expresamente las normas, está desconociendo y vulnerando tratados internacionales. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Mercosur? Lo que va a pasar es lo que está ocurriendo, que Venezuela va a seguir ejerciendo. Fíjate, el presidente Maduro tiene planes muy importantes para la integración regional, como es el reforzamiento del comercio intrarregional. Vale destacar que en el informe de CEPAL de este año se habla justamente de cómo la economía en los países de América Latina y el Caribe ha decaído porque preferimos mirar hacia otros bloques regionales, preferimos mirar hacia otros horizontes y no hacia las potencialidades productivas, comerciales, financieras de nuestros propios países. El presidente Maduro, en sus planes para el ejercicio de esta presidencia pro tempore, tiene justamente centrado en el reforzamiento del comercio interregional, también el Mercosur social, que como tú sabes fue piedra angular del comandante Chávez cuando redimensionó la intervención y la participación de Venezuela en el Mercosur con otros gigantes como el presidente Lula da Silva, el presidente Kirchner. Es decir, hay un plan de Mercosur social que atiende al protagonismo de los pueblos y al papel preponderante también que deben jugar los trabajadores, al papel que juegan las mujeres, los pueblos originarios. Es decir, hay todo un plan de ejercicio de esta presidencia. Todo lo que ocurra distinto, bueno, está, como bien te dije, en excusa para atacar a la revolución bolivariana, para agredir a Venezuela. Y eso es inexcusable desde el punto de vista del Estado de Derecho. Siguiente pregunta, de las numeradas, seleccionada por usted, sin conocer, por supuesto, su contenido. Vamos con la 4. Usted es hija de un preso político, torturado y asesinado en los calabozos de la antigua Cuarta República en Venezuela, Jorge Rodríguez. ¿Qué siente ante la campaña internacional por la liberación de Leopoldo López y otros opositores presos en la actualidad? ¿No le preocupa que entre ellos pueda haber siquiera algún caso similar al de su padre en cuanto a detención arbitraria y tratos crueles? En lo absoluto. Se trata de un pacto amoral de las oligarquías, de la oligarquía venezolana con las oligarquías internacionales. Cuando nosotros hacemos, Ernesto, y bueno, tú estás trayendo casos de comparación donde no es posible la comparación. En el caso de mi padre fue en efecto un preso político, que fue un preso de conciencia por disentir de las políticas neoliberales, por disentir de las políticas entreguistas del gobierno de Carlos Andrés Pérez y de los gobiernos de la Cuarta República, pero no estamos hablando de las acciones criminales que ha cometido Leopoldo López, no estamos hablando de las acciones extremas que han causado terror en la población venezolana, que causaron la muerte de 43 venezolanos y venezolanas, y que en última instancia, Ernesto, yo te puedo referir vivencias muy personales de lo que fue la detención de mi padre. Y te puedo decir que uno
de las cosas más terribles que yo viví cuando tenía apenas 2 años fue que mi madre, estando con 8 meses de embarazo, perdió el bebé porque a nosotros nos encerraron en un cuarto y nos tiraron una bomba lacrimógena. Jorge y yo, dentro de ese cuarto, en la cárcel, sí, donde estábamos en una cárcel bajo, digamos, juicio civil. En la época, la disidencia política era criminalizada militarmente, se le seguía juicios militares a los opositores políticos, a los presos de conciencia, no a los criminales que, amparándose en un ejercicio partidista, pretenden justificar la comisión de delitos y crímenes comunes. Bueno, ahí está la ley de amnistía. En la ley de amnistía queda muy claro la confesión. No son presos de conciencia. En esa ley de pretendida amnistía se pretendía olvidar y, digamos, olvidar el castigo de terrorismo, narcotráfico, corrupción, incendio, muerte, sabotaje petrolero. Son cosas muy distintas, Ernesto. No hay punto de comparación. Aquí, lo que en esa misma silla, estuvo sentado la semana pasada un dirigente del partido político, Leopoldo López, el señor Guevara, Freddy Guevara, y él alega que no se ha podido demostrar la vinculación entre los hechos de violencia ocurridos y las palabras emitidas por Leopoldo López. Público y comunicacional, cuando el señor López llama al plan La Salida. Y para la salida del gobierno, como también lo confiesan en la ley del autoperdón, para salir del gobierno, dicen, cometen crímenes, cometen delitos comunes, que implica también acciones terroristas. Entonces, bueno, ya ellos lo confesaron. Creo que eso es una prueba muy importante, pero también está el hecho comunicacional público y notorio cuando él llama al derrocamiento del presidente Maduro. Pero no era la primera vez que lo hacía. Ya nosotros habíamos visto la participación durante el golpe de Estado en el año 2002 contra el comandante Chávez. Habíamos visto la terrible participación de este personaje en acciones contrarias a la ley, en acciones incluso que desdicen de la participación de un político en el ejercicio de la política. Bueno, ahí están las pruebas. No es nada que se está inventando, Ernesto. Y yo creo que la justicia venezolana actúa justamente para evitar la impunidad, actúa para preservar el Estado de Derecho, actúa para preservar y garantizar la paz. Y el gobierno venezolano tiene también una responsabilidad, que es garantizarle la paz a esos ciudadanos y a esas ciudadanas que se vieron imposibilitados de sus derechos civiles fundamentales porque, bueno, había un plan llamado a la salida que impedía libre tránsito, por ejemplo. Personas murieron porque no pudieron llegar a centros asistenciales de salud, que impedía, y el gobierno tiene la responsabilidad de impedir que sean incendiados centros de servicios básicos como educación, alimentación, salud. Hay una responsabilidad inherente en el ejercicio gubernamental y es justamente preservar la seguridad y la estabilidad del país, y eso ha sido justamente lo que ha estado concentrado el gobierno del presidente Maduro y el Poder Judicial, Ernesto, que esto hay que decirlo, porque hay quienes desde el exterior, en alianza con las oligarquías nacionales y con los centros imperiales, pretenden juzgar, y es una cosa muy peligrosa, pretenden juzgar e intervenir los poderes públicos y autónomos en Venezuela. Eso es inadmisible. Y bueno, yo te lo decía previamente, el problema y la tragedia de la oposición venezolana es que es una oposición antivenezolana. Está casada con un proyecto antivenezolano. Es un proyecto que solamente... Por cierto, la oposición venezolana se opone a que Venezuela asuma la presidencia pro tempore de Mercosur. Una cosa vergonzosa, porque ellos anteponen su posición partidista antivenezolana frente a las posiciones que deben ser de Estado. Nosotros no hemos visto a la oposición venezolana oponiéndose al decreto Obama que considera a Venezuela una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos y a su política exterior. ¿En su criterio debería la oposición venezolana apoyar el que Venezuela asuma la presidencia pro tempore de Mercosur? Completamente, porque si son personas que pretenden asumir el poder en Venezuela, tienen que asumirlo para el país, no pueden asumirlo para intereses foráneos, no pueden asumirlo para estar en conflagrancia con centros imperiales. Es justamente para gobernar Venezuela conforme a nuestra cultura, conforme a nuestro modelo, conforme a nuestra propia historia. La oposición venezolana desconoce. Las fechas patrias para la oposición venezolana, Ernesto, les son incómodas. A ellos no les gusta celebrar el legado histórico de nuestros libertadores, de nuestros independentistas, porque eran en esencia antiimperialistas. Y de eso se dedujo la posición antiimperialista también del pueblo de Venezuela. Entonces, es de verdad, la posición de la oposición en Venezuela es una tragedia para nuestro país y por eso nosotros los vemos por el mundo desprestigiando, lo vemos por el mundo falseando la realidad de lo que ocurre en Venezuela. No les importa llevar y agredir al pueblo si tienen que llevarse al país en sí mismo, destruirlo para acceder al poder. Siguiente pregunta.
¿Qué tendría que hacer el señor Luis Almagro para ganarse el reconocimiento como empleado del mes en la OEA? Yo dije que él ni siquiera podría aplicar para empleado del mes porque el secretario general de esa organización, conforme a sus normas de funcionamiento, debe estar sujeto a los Estados miembros de la organización. Él es un empleado de los Estados miembros, pero él se ha convertido en lo que es un pobre empleaducho del gobierno de los Estados Unidos por su cercanía en Washington, hemos dicho, por su cercanía física, pero más que por su cercanía física, por su militancia político-ideológica. Pero entonces sí se está ganando el reconocimiento como empleado del mes. No de la organización, se lo estará ganando del imperio, pero no de la organización, porque él debe estar sometido a los Estados miembros. Él no puede haber hecho, por ejemplo, ese defecio jurídico, político, ideológico, el informe pretendido sobre Venezuela, sin el consentimiento del gobierno de Venezuela, sin la participación del gobierno de Venezuela. Y cuando tú revises, por eso nosotros vimos, es un adefesio, cuando tú revisas las fuentes, las cuales permitieron conformar ese adefesio, bueno, los tuits de la oposición venezolana, ONG o organizaciones privadas en Venezuela, no hay ni una sola referencia a fuentes oficiales, porque él desconoce la existencia de los estados. Él reconoce la beligerancia política y gubernamental de sectores privados de la sociedad. Él reconoce la beligerancia al gobierno de los capitales, pero no del pueblo. Él no reconoce la voluntad del pueblo. Fíjese que a partir de todo este episodio de la Carta Democrática Interamericana, digamos, hay dos versiones completamente contradictorias, antagónicas. Una, el que no fue aprobada la activación de la Carta Democrática. Y la otra, que es la que sostiene el señor Almagro, es que la Carta sí fue aprobada y está como pendiendo como un, digamos, una herramienta de uso Si tú te vas a la fuente, cuando inminente. yo pido que se apruebe el orden del día no hablaba de aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Entre otras cosas porque llevar una aprobación de algo como aplicar la Carta Democrática Interamericana requiere no 18 votos, requiere 24 votos en el seno de la OEA. Cuando yo pido que se apruebe el orden del día era que leyera el informe. Y al final el presidente del Consejo Permanente dice, se toma nota de las intervenciones de los países, ni siquiera del informe del secretario. De tal forma que ni siquiera fue considerado. Se tomó nota y ¿qué quiere decir en el ámbito diplomático? Se toma nota y se engaveta. Eso es lo que quiere decir. Ahora ellos están igualmente en las situaciones de facto extra norma, diciendo, no, estamos en una etapa, en una segunda etapa. Mentira. Y por eso es que las caras de esos opositores, que bueno, que fueron engañados y se trasladaron a las sedes de la OEA, por eso es que sus caras hablaron por sí mismas, era una cara defraudada de lo que allí estaban viendo, y por eso muchos países cuando intervienen dicen, nosotros, nuestra votación fue para escuchar el informe, pero nosotros no estamos votando ni avalando la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, porque sabemos que el supuesto de hecho no procedía. Cuando se aplica la Carta Democrática es justamente para proteger a un gobierno, porque se está dando la ruptura del orden democrático y constitucional. Ahora, ¿qué busca en su criterio el señor Almagro al asegurar que la Carta Democrática sí está activada y está allí, digamos, pendiente? El plan de Almagro prevenida. Es muy obvio y lo dejó incluso en evidencia en los artículos que él invoca ese día. Él habla del artículo 110 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos que refiere cuando un país, fíjate cómo hay entonces consonancia con lo que dice los Estados Unidos, cuando un país amenaza la estabilidad y la seguridad de la región. En base a ese artículo, bueno, entonces se procede, se hace todo un proceso para la intervención del país para evitar el riesgo de levantamiento de la paz y la seguridad en la región. Imagínate tú, ya ni siquiera somos amenaza a los Estados Unidos, sino a la región. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? La intervención de Venezuela. Y por eso somos responsablemente denunciantes de que la oposición venezolana ha pedido la intervención extranjera. Esto nunca había ocurrido en la historia contemporánea de nuestro país, que una clase política pida la intervención de una manera tan burda, tan bastarda, como lo está haciendo la oposición venezolana. Nuestras usuarias y usuarios están seleccionando la 7ª pregunta de las 4 que no fueron seleccionadas por ustedes. Veremos cuál será. La siguiente es esta. ¿Cursará el gobierno venezolano invitación formal al Vaticano para que se incorpore en el equipo mediador con miras a un diálogo político en Venezuela? Ya el presidente Maduro públicamente ha invitado al nuncio como lo hizo en el año 2014. Recordemos que
posterior a este plan de violencia terrorista y extrema en las calles de Venezuela, llamado el plan La Salida, para derrocar al gobierno constitucional y legítimo de Venezuela, bueno, se dio un acompañamiento de UNASUR, por unos países de UNASUR, y participaba también el nuncio en el año 2014. Y el presidente Maduro ha extendido la invitación al nuncio para que participe no en este proceso de mediación, es un proceso de acompañamiento al diálogo. Recordemos que la propuesta del diálogo vino, como siempre, de la revolución bolivariana, del gobierno bolivariano, y fue el presidente Maduro quien llama a un diálogo y pide el acompañamiento metodológico del UNASUR y pide el acompañamiento también de los expresidentes Fernández, Torrijos y Zapatero. Hoy el cardenal arzobispo de Caracas, Monseñor Urosa, ha dicho que se requiere una solicitud formal tanto del gobierno como de la oposición para que el Vaticano participe. Él no tiene velas en este asunto. Ya te respondí que el presidente Maduro públicamente ha invitado al nuncio y lo ha hecho incluso muchísimo antes. Estamos hablando de años previos. Ya en el año 2014 el presidente Maduro y lo ha ratificado nuevamente este año. Perfecto. Un cardenal sin vela. Bueno, tiene velas para otras cosas. Para otras cosas, pero en este entierro no. Usted, cancillera, es la primera mujer en llegar al frente de la Cancillería venezolana. ¿Ha percibido machismo o algún tipo de discriminación en el servicio diplomático y en los organismos internacionales donde le ha correspondido representar a Venezuela? Profundamente por parte de la derecha internacional. Recientemente incluso vimos, bueno, en esta región, en el marco de todo este atentado a la unidad del Mercosur, los comentarios de mis colegas cancilleres es, bueno, es una señora un poco trastornada por las hormonas, lo cual es muy misógino, muy profundamente antigénero. Son comentarios justamente sexistas. Bueno, nada diferente a lo que ocurre con la oposición y la derecha en Venezuela, que siempre tienen ataques hacia a las mujeres, ataques a las presidentas de los poderes públicos en Venezuela. Creo que va con la militancia ideológica y política más que con otra cosa. Han hecho historias incluso respecto de su indumentaria, que si los zapatos que utilizan, bueno, las para prendas que se ello, colocan. la ética está en la estética y el pensamiento también, cosa que, bueno, yo lo puedo relativizar y podríamos llamarlo una discusión sobre carteras y zapatos, si eso es lo que los hace interesantes. Bueno, yo creo que el ser humano va mucho más allá de eso. ¿Cómo se siente usted cuando ve eso? La verdad, Ernesto, que me da risa. Me da risa porque denota la capacidad intelectual, denota también la comprensión humana que existe por parte de la oposición venezolana y no terminan de ponerse de acuerdo porque mientras la esposa del diputado que ejerce la presidencia del Parlamento en Venezuela nos dice mal vestida, sucia y desarreglada, pues otros están pendientes de esos temas. Entonces creo que en esa misma posición político-ideológica está profundamente marcado por la superficialidad y a la superficialidad pues no se le atiende. Veamos, cancillera o canciller, cuál fue la pregunta escogida como la séptima por nuestra audiencia. Adelante. La séptima es la distinguida con el número 5. Veamos. Si Venezuela produce e importa alimentos en cantidad suficiente para abastecer a 3 naciones, como usted afirmó en la OEA, ¿cómo se explican las imágenes de venezolanos yendo en masa a comprar alimentos en Cúcuta cuando se reabrió la frontera? Ahí eso está directamente vinculado, fue una de las razones incluso, una de las tantas razones que llevó al cierre de la frontera, que bien sabe los delitos transfronterizos y bueno, el contrabando de extracción, que impactó duramente, tanto en los productos que se importaron como en los productos que se producen en Venezuela. Y ese contrabando de extracción, sin duda alguna, pues ha provocado procesos complejos en el abastecimiento de productos en Venezuela. Yo di una cifra oficial. Cuando el presidente Maduro habló de todo lo que ha gastado Venezuela importando alimentos y medicamentos, bueno, en el tenor de alimentos, ciertamente daba para abastecer a 3 países. ¿Qué pasó? ¿A cuánto oscilaba el contrabando de extracción, Ernesto? Superaba el 50%. Que se iba justamente producto del modelo de protección social que existe en nuestro país y que no existe en los países vecinos. Y ese diferencial de precios pues provocó este fenómeno que está siendo ahorita justamente atacado por ajustes económicos que ha hecho el presidente Maduro. Vamos a abusar del tiempo de Telesur y vamos a colear, como decimos aquí en Venezuela, una pregunta indispensable, ineludible. Hoy la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, informó que los proponentes del referendo revocatorio presidencial cumplieron con el 1% de las firmas exigidas para activar el proceso.
Horas antes, desde el mismo Consejo Nacional Electoral, Jorge Rodríguez, su hermano, alcalde de Caracas y dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, anunció que el referendo está legalmente muerto. ¿Cómo explica usted estos anuncios ante la opinión internacional? Bueno, es muy fácil, apegados a la ley. Yo he informado internacionalmente que para que el proceso revocatorio del mandato presidencial pudiese llevarse a cabo este año, la oposición venezolana debía iniciar los trámites en el mes de enero. No lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Y yo le dije, y se lo digo a quienes dicen que por qué el gobierno de Venezuela, le digo, no, la pregunta deben hacérselo a la oposición venezolana. ¿Por qué no se pusieron de acuerdo en el mes de enero? En la profunda división que ellos tienen en el seno de la oposición, porque no se pusieron de acuerdo para activar este mecanismo. Y lo hacen en prácticamente 4 o 5 meses más tarde. Allí está la respuesta. ¿Por qué? Porque los lapsos están contemplados en la ley, los lapsos están contemplados en los reglamentos que rigen esta materia, que como tú sabes es un mecanismo novedoso de participación política. Y bueno, hoy el anuncio que hace justamente la presidenta del Poder Electoral tiene varias aristas. Una arista de ello es lo que tiene que ver con el 1% de las firmas para autorizar a una organización política para que active, ni siquiera estamos hablando que estamos en la activación del mecanismo del referendo revocatorio. Esta organización política debe ser autorizada. ¿Qué pasó con la organización política? La oposición política tuvo un comportamiento fraudulento, de los más terribles que ha ocurrido en la historia electoral de Venezuela. Más de 1/3 de las firmas recolectadas sufrieron, bueno, todos sabemos, muertos, personas que no habían firmado, que se le falsificó la firma. Y valga decir que hoy, cuando se da la validación de un número determinado de las firmas relativos al 1%, bueno, ahí ya se evidenció, Ernesto, que más de 1 millón de personas que habían firmado no fueron a ratificar y a reconfirmar su firma. A eso le suma la cantidad de muertos que habían participado, a eso le suma la cantidad de personas que retiraron sus firmas cuando se vieron allí sin haber manifestado esa voluntad. De tal forma que lo que se evidenció de esta primera etapa, que es una etapa realmente... yo digo que la oposición venezolana está en terribles aprietos para la próxima etapa que corresponde, porque si no fueron ni siquiera capaces de recoger un 1% sin todas estas, digamos, acciones fraudulentas contra la ley, bueno, yo no me quiero imaginar lo que va a pasar. La oposición venezolana tiene motivos para estar preocupada y por eso es que sin duda alguna el proceso revocatorio está muerto en toda su legalidad. ¿Usted le explicó todo eso al secretario de Estado Kerry? Completamente, completamente. Pero o él no lo entendió o no lo compartió él no estaba en conocimiento de los aspectos legales. Pero porque hoy aparece una declaración de él diciendo que Venezuela, que el gobierno debe permitir que avance ese proceso. Que avance y que se respete la Constitución, y esto es justamente lo que se está haciendo, no solamente el gobierno venezolano, los poderes públicos y autónomos de Venezuela están respetando la Constitución. Mire, otra ñapa, como decimos aquí en Venezuela, que es el extra, ¿no? Hoy el presidente de la Asamblea Nacional, usted lo mencionó, Henry Ramos Ayub, lanzó públicamente su precandidatura a la presidencia de la República. Ya hace tiempo aspiran Enrique Capriles, Leopoldo López, María Corina Machado, entre otros. ¿Tiene alguna preferencia o le da igual quién termine liderando la oposición? Él es el jefe de la oposición. No me extraña su declaración. Y como él, yo te puedo decir que hay unos cuantos más. Ese es el problema de la oposición. El problema de la oposición entre ellos mismos es su división. Y la tragedia de Venezuela es la oposición apátrida, porque fue justamente Ramos Ayub quien firma una comunicación a la Organización de los Estados Americanos pidiendo que se intervenga a Venezuela. De tal forma que la oposición venezolana, por donde lo veas, en lo doméstico, en lo nacional o en lo internacional, está complicada desde todo punto de vista. Está deslegitimada para acceder al poder en Venezuela. Envíele un muy breve saludo, mensaje a nuestra audiencia en América Latina y el mundo. Bueno, agradecemos primero que nada la existencia de Telesur hace muy poco, y aprovecho para felicitar también a Patricia Villegas, su directora, porque arribamos al año número 11 de la batalla comunicacional, llevando la verdad. Y al mundo yo le digo, Ernesto, lo que digo cuando salgo y cruzo las fronteras de nuestro país, que hay una Venezuela de verdad, que hay una Venezuela que está aquí para que pueda ser apreciada en su verdadera esencia. Hay un pueblo que está siendo criminalizado por su modelo, que está siendo criminalizado por el simple derecho a existir y a ejercer la autodeterminación en la conformación de su modelo político, económico, social, cultural. Eso es lo que está ocurriendo, y son las grandes transnacionales de la comunicación y de los capitales con el poder imperial quienes están atentando contra nuestra patria. Muchas gracias. Gracias. Cancillera Delcy Rodríguez. Gracias.
Suerte, ¿ah? Te di ñapa. Eso. Bueno, amigas y amigos, con esto llegamos al final. Por ahora los esperamos en una nueva emisión de su programa 7 Preguntas con este servidor Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Hasta la próxima.